Hola chicos, en este video vamos a hacer una introducción al tema de las ecuaciones diferenciales. Lo primero que debemos conocer de las ecuaciones diferenciales es qué significa, ¿no? ¿Qué significa que una ecuación sea una ecuación diferencial? Hemos estado acostumbrados en matemática a trabajar los términos ecuación, el término ecuación y el término función, ¿no? Normalmente las ecuaciones se diferencian porque son iguales es decir, tengo una igualdad y generalmente pues las hacemos iguales a cero o iguales a una constante, ¿no? Y en el caso de las ecuaciones diferenciales, pues esa ecuación no está solamente en términos de x y de y, de las variables simples que siempre hemos manejado, sino que está en función de las variables x y y, pero además también de las derivadas de y, de las derivadas de la función, ¿no? Depende del área donde estemos trabajando esas ecuaciones diferenciales, a veces nos conviene escribirlas de diferentes formas, de una manera o de otra, ¿no? Y existen, pues, en ese caso, pues, diferentes nomenclaturas o formas de escribirlas. Eh, Esta primera que ven acá es la nomenclatura de Leibniz, que se escribe, es decir, las derivadas de la función se escriben como de y sobre dx, es decir, la derivada de y con respecto de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen un de y sobre dx, que es la derivada de la función y con respecto de la variable x. Esta sería la derivada primera. Y acá tienen un de y al cuadrado sobre dx al cuadrado. En este caso, pues esta es la derivada segunda, es derivar la función dos veces, ¿no? Entonces, fíjense que esta es una ecuación que está igualada a cero, tiene y, este término en y, que es la función, tiene este término de y sobre dx, que es la primera derivada, y tiene la segunda derivada. Entonces, es una ecuación diferencial porque es una ecuación igualada a cero y tiene y sus derivadas. Esas derivadas pueden ser, así como están aquí, de primer grado, de segundo grado o más. Puedo tener una tercera derivada o una derivada tercera, cuarta, las que se necesiten, ¿no? Entonces, esta es una forma de escribirla, la nomenclatura de Leibniz. La otra nomenclatura es la nomenclatura de Lagrange, que es cuando le ponemos estos apóstrofes que se leen como prima. Esta es, por ejemplo, la derivada segunda de y, que es con un doble apóstrofe, es derivada segunda. Esta es una derivada primera, derivada con un solo apóstrofe, y esta es la función. Entonces es la función y algunas de sus derivadas involucradas en una ecuación. Entonces es una ecuación diferencial. Estas dos nomenclaturas, la de Leibniz y la de Lagrange, son las que generalmente se utilizan más a menudo, ¿no? Y es las que generalmente hemos utilizado, sobre todo cuando se vio cálculo diferencial. Pero existen otras, no tan usadas, pero en algunas áreas del conocimiento se utilizan, que son esta nomenclatura de Newton, que se utiliza muy similar a la de los apóstrofes, pero en vez de apóstrofes se utilizan dos puntitos arriba, o bueno, uno o dos puntitos, los que sean necesarios. Por ejemplo, en este caso, esta es la derivada segunda porque tiene dos puntitos. Y esta es la función, ¿no? Si no tiene ningún puntito, pues es la función original. Entonces, en este caso tenemos a la función y tenemos una derivada segunda. Entonces, una ecuación diferencial también. Y la otra forma de utilizarla, que también se utiliza en algunos casos, es con subíndices. Estos subíndices son, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial que está en términos de u, o sea, la variable es la variable u. Y aquí dice que es u y tiene dos coeficientes, ¿no? Que representan la variable sobre la cual se va a derivar la función, ¿no? Esta es u derivada diferencial de t, pero se escribe así como un subíndice, así como está aquí. Y aquí igual, y de este lado igual. Entonces es una ecuación
igualmente pues diferencial, pero la diferencia es que, bueno, la forma de escribirla, simplemente la forma de escribirla. Muy bien. En estas 4 siguientes láminas, esta y las siguientes, simplemente les detallé un poco esto de la notación, ¿no? Esta es la notación de Leibniz, esta es la simbología, derivada, así se escribe la derivada primera, la derivada segunda, etcétera, hasta la derivada enésima. Y se utiliza generalmente en cálculo, se utiliza mucho esta nomenclatura porque se lee claramente la variable dependiente, que en este caso es y la variable independiente, que es la que se coloca abajo, y se lee así como dice aquí, es la derivada de y, quiere decir que es la derivada de la función y en términos de x, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las formas más comunes en la que las encontramos en cálculo. La nomenclatura o la notación de Lagrange ya vimos que era poniéndoles los apóstrofes y bueno, también es una forma común de utilizarla porque es un poco más simplificada, ¿no? Tiene el problema de que no leemos cuando la vemos la derivada, no estamos seguros de con respecto de qué variable se está derivando. Cuando tenemos y, por ejemplo, esta y' o y segunda o y tercera, bueno, siempre en cálculo siempre suponemos que está derivándose con respecto de x. Si no fuese así, o sea, si no fuese con respecto de x, hay que indicarlo con la nomenclatura anterior que aclara quién es la variable independiente. ¿De acuerdo? Esta es una forma simplemente de simplificar un poco la estructura de la ecuación, ¿no? Pero se utiliza mucho en cálculo porque en cálculo, sobre todo en cálculo diferencial inicialmente, siempre trabajamos con las variables x y y nada más, ¿no? Pero si fuesen otras variables es mejor utilizar la nomenclatura anterior. La nomenclatura de Newton, que es esta que ya vimos que era en vez de apóstrofes se ponen unos puntitos arriba, realmente es poco utilizada esta nomenclatura. Sin embargo, algunos textos, especialmente en física, muchas veces pues la utilizan. Cuando ya ustedes la vean de esta manera, pues ya saben que lo que representa es una derivada. Y la otra forma de notación con subíndices es así como ya vimos hace un rato, se colocan pues las variables en la parte como un subíndice y normalmente se utilizan para representar las derivadas parciales. Ya más adelante vamos a hablar un poco de estas derivadas parciales, ¿sí? Muy bien. Ok, lo siguiente que tenemos que ver son los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales suelen clasificarse según 3 criterios, por tipo, por orden y por linealidad. Ya vamos a ver en las siguientes láminas qué significa. La clasificación de las ecuaciones diferenciales por tipo las clasifica en ecuaciones diferenciales ordinarias y en ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales ordinarias son como estos ejemplos que tenemos aquí. Dice que contiene únicamente derivadas ordinarias de una o varias variables dependientes con respecto de una sola variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que solamente derivo con respecto de una misma variable. Por ejemplo, en este caso, esta es la derivada de y con respecto de x. Solamente voy a derivar con respecto de x. Esta que tenemos de segundo ejemplo es una derivada segunda, pero también solamente derivada con respecto de x aquí, con respecto de x aquí. Esta es similar, solo que aquí hay 3 variables, pero todo el tiempo estoy derivando con respecto de t, porque es la que tengo debajo. X, la derivada de x con respecto de t, la derivada de y con respecto de t. Siempre que abajo en el denominador esté solo una misma variable, es una ecuación ordinaria. Por el contrario, parciales, ecuaciones diferenciales parciales,
yo puedo derivar con respecto de varias o diferentes variables. Por ejemplo, aquí tengo a la variable u derivada con respecto de x, una derivada segunda, y u derivada con respecto de y. El denominador, la variable del denominador es distinta, entonces son derivadas parciales. En este caso igual, aquí abajo derivo con respecto de x, aquí con respecto de t, aquí con respecto de t. Son diferentes, no es una única variable. Igual en esta. Y otra forma de identificar las derivadas parciales es que la d, fíjense que aquí se escribe una d normal, como la estamos acostumbrados a escribir, pero acá esta d en derivadas parciales es una d así curviadita, ¿no? Una d con estilo. Esta d con estilo indica que esto es una derivada parcial, ¿sí? Solo, por ejemplo, esta es solo con respecto de x y esta es solo con respecto de y. Pero las derivadas, la variable debajo es distinta. La otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales es por orden. El orden, fíjense, dice aquí, el orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, como la vimos en la lámina anterior, se define por la derivada de grado mayor. Es decir, la mayor derivada que presente la ecuación, ese es el orden de la ecuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una derivada primera y tengo una derivada segunda. Esta es la función sin derivar. Entonces, la máxima derivada es de orden 2. Entonces dice, el orden es 2, porque la derivada más alta es la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, el orden de la ecuación diferencial lo da la máxima derivada. Aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, de primer orden, pues tengo la máxima derivada es con respecto, la derivada primera. De segundo orden tiene una segunda derivada, de tercer orden, tercera derivada, cuarto orden y así sucesivamente. El orden lo da el grado de la derivada. Y la tercera forma de clasificar las ecuaciones diferenciales es por linealidad. Eso indica pues que una ecuación diferencial, pues, generalmente hablando de las ordinarias, se clasifican en lineales o no lineales. Serán lineales si las derivadas no están elevadas a ninguna potencia y además no contiene funciones trascendentales con respecto de y. Que es la variable dependiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una ecuación lineal porque y no tiene exponentes, ni la derivada. Es derivada primera, pero no tiene potencias, ¿no? Esta otra, también igual, ¿no? Es una y segunda, pero no está elevada a ninguna potencia. Una y primera y la y normal. Esta es una derivada, aunque es de segundo orden, pues no tiene exponentes. Esta es de tercer orden, pero tampoco tiene exponentes. Entonces son todas lineales. Y no lineales es cuando tengo o la función y o sus derivadas elevadas a alguna potencia. En este caso, por ejemplo, esta es no lineal porque hay un y cuadrado. Hay un y segundo, que es una derivada segunda elevada a la 1, o sea, la potencia, el exponente es 1, pero aquí es 2. Entonces ya aquí es no lineal. O cuando tiene funciones trascendentales, por ejemplo, esta tiene un seno de y, entonces aquí tampoco es lineal porque tiene una función, trascendental, ¿sí? Y tampoco puede haber producto entre las funciones y sus derivadas. Por ejemplo, no puedo tener y por y prima, por ejemplo, no puedo tener y cuadrado, no puedo tener funciones trascendentales como las trigonométricas, etc. Entonces, estas son no lineales. Y por último, aquí les dejo la actividad siguiente, que sería clasificar estas 10 funciones que tienen aquí según los 3 criterios que vimos, por tipo, por orden y por linealidad, y justificar brevemente por qué, en hojas blancas, a mano y en formato PDF. Entonces, bueno,
Nos vemos en la próxima clase.